¿Sí se ve la imagen? Sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, bueno, vamos a iniciar con esta pequeña básica clase que es acerca de las vaginitis. Recuerden que vaginitis es una típica pregunta del examen nacional. No sé si a alguien le tocó, preguntaron acerca de una vaginitis candidiásica y pusieron específicamente el tratamiento, ¿sale? Entonces, ahí les volaron las mentes a todos porque pusieron como tratamiento de elección butraconazol y alguien a lo mejor no había visto ese tratamiento, pero esa era la respuesta correcta. Bueno, ahí nada más como dato curioso, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las vaginitis son las infecciones genitales que representan una de las primeras causas de consulta en unidades de atención médica. Ojo, doctores, por favor, cuando estén haciendo sus resúmenes de guía de práctica clínica, revisen siempre la introducción porque ahí vienen los datos de salud pública y estadística, ¿sale? Entonces, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia reporta que en la consulta de atención primaria y especializada de urgencias representan el 20% total de las consultas en la población de raza negra del 45 al 55, ¿sale? Entonces, como en México también, las vaginitis son las primeras causas de consulta en unidades de atención médica. Y básicamente, pues vamos a ver que el término vaginitis se tiene con la sospecha de infección genital femenina. Es ante esta sintomatología que puede ser común. Entonces, hay algunas vaginitis, ¿sí?, que llegan a presentar disuria, poliaquiuria, prurito vulvar, dispareunia y leucorrea, que son los síntomas y ahorita los vamos a empezar a diferenciar, ¿sí? Entonces, yo creo que es lo más importante de aquí. Recuerden que, por ejemplo, la vaginosis bacteriana puede llegar a ser asintomática, pero el resto de las vaginitis sí pueden llegar a presentar síntomas. Entonces, la definición literalmente de la guía de práctica clínica dice inflamación de la mucosa vaginal, cuya causa generalmente se debe a infecciones por hongos, ya sea cándida, bacterias y protozoarios por Trichomona vaginalis. Entonces, ¿qué ven ahí? ¿Qué es lo que pueden ver? Esta imagen se las pueden poner en su examen nacional como pregunta. En una paciente llega con descarga de flujo anormal a su consultorio, le toman un exudado en el cual la microscopía reporta estas células. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien? ¿Nadie? No sé, ¿no me escucho? Son células, bueno, clue cells, no, bueno, células clave. Exacto, las células clave, ¿sí? Entonces, células clave correspondientes a vaginosis bacteriana, ¿vale? Entonces, no sé si me escucho en todos los demás, ¿sí me llegan a escuchar? Sí. Ok, muy bien. Bueno, tenía ahí mi duda, perdón. Entonces, vaginosis bacteriana, síndrome clínico polimicrobiano, ¿sale? Polimicrobiano tiende a ser más frecuentemente, pero los gérmenes implicados aquí son Gardnerella vaginalis más frecuentemente, Prevotella y Atopobium especies, ¿sale? Entonces, es lo más frecuente de aquí, lo que deben de saber de vaginosis bacteriana, el agente causal, ya es muy, muy raro que te lo lleguen a poner, muy fácil esta pregunta, ¿sale? Entonces hay que ver que la vaginosis bacteriana no está considerada como una infección de transmisión sexual, como otras que vamos a ver adelante, ¿sale? Factores de riesgo, las duchas vaginales, raza negra, reciente cambio de pareja sexual, esto es lo más frecuente que te llegan a presentar las mujeres, tabaquismo y uso de anticonceptivos hormonales, ¿vale? Esto, como dice la GPC, se ha descrito incluso en mujeres que no han tenido vida sexual activa. Entonces, ¿cómo diferenciamos una vaginosis bacteriana de otras vaginitis que vamos a ver más adelante?
Como les digo, la vaginosis bacteriana puede ser un 50% asintomática y cuando hay manifestaciones se caracteriza por flujo y leucorrea. ¿Sale? Ojo aquí, la leucorrea te la van a poner en el examen como leucorrea grisácea o flujo grisáceo. Fétida, y te van a decir que tiene ese olor a pescado. Ojo, no tiene dolor, comezón, picazón o irritación. Recuerden que la vaginosis bacteriana tiende a ser asintomática, pero es un flujo aumentado y con olor muy fétido. Y como les dicen, el estudio microscópico, el Frotis, Gram o estudio citológico cérvico-vaginal son estudios fáciles donde pueden encontrar estas células que ya les mostré. ¿Sale? Hay en el Frotis de exudado vaginal con tinción de Gram, hay que utilizar los criterios de Hay-Aison o Hay-Aison para el diagnóstico de la vaginosis bacteriana que los tienen ahí adelante. Sí, simplemente pues el grado 1 predomina el lactobacilos, en el 2 hay flora mixta, y en el 3 predomina la Gardnerella o Mobiluncus. ¿Vale? Entonces, hay estos criterios o también pueden aprender los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel son también para vaginosis bacteriana. Alguna vez los llegaron a preguntar. Entonces, como les menciono, está recomendado con fines diagnósticos utilizar los criterios de Amsel. Si no mal recuerdo, 3 o más te dan el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Y también aquí la vaginosis bacteriana se relaciona durante el embarazo con abortos, partos, ruptura prematura de membranas y endometritis. Es la importancia. Entonces, en una embarazada siempre hay que darles tratamiento, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Doc, en la guía de práctica clínica, bueno, yo no logré leer lo de la presencia de las células. ¿Dice qué tipo de células son? Sí, o sea, son patognomónicas estas, las clue cells. A lo mejor no, hay cosas que no podemos encontrar en la guía de práctica clínica, ¿vale? Pero sí están muy marcadas ahí, o células clave también llamadas. Pero no tienen como tal un nombre. Ajá, vi que decía células clave, pero Sí, no. son células clave o clue cells, ¿sale? Así Ok, nada más, no hay nada más. Entonces, gracias. ¿por qué les digo? Porque a veces los casos clínicos que vienen en inglés vienen así, o sea, te ponen la característica. Igual que una mujer tiene alto flujo y encuentran así y te ponen entre comillas clue cells y ya con eso vas al diagnóstico. ¿Sí? Ok, Ok, entonces gracias. en el tratamiento de elección para la vaginosis bacteriana es el tratamiento con metronidazol. Sale básicamente el metronidazol, es el tratamiento que vamos a utilizar en muchas, pero ojo, hay que recordar los tratamientos que vienen aquí. Metronidazol de 400 a 500, vía oral 2 veces al día por 5 o 7 días. Metronidazol 2 gramos vía oral en una sola dosis. Y ojo, como tratamiento alternativo, ojo, alternativo, tinidazol o clindamicina. Vamos con la candidiasis. En esta candidiasis, pues, esta fue 2 veces pregunta de examen nacional en el año 2020 y 2022. Y vamos a identificarla con las manifestaciones clínicas más frecuentes, ¿no? Que son inflamación vulvovaginal, fisuras, y ojo con esto. Cuando nos hablen de una secreción tipo queso cottage o tipo requesón, ¿sí? O sea, muy grumosa, que no es fétida, pero que presenta eritema o enrojecimiento importante a nivel vulvar, pruriginosa y con molestia al orinar, hay que pensar en una candidiasis vaginal, ¿vale? Entonces, Candida glabrata, Candida tropicalis y Candida krusei y Candida albicans, pues son los más frecuentes, pero cuando hablamos de los otros tres, que no es el albicans, vamos a hablar de una candidiasis complicada, ¿va? Entonces, lo más común es que sea por una Candida albicans. Los factores de riesgo para presentar esta candidiasis vaginal va a ser la diabetes descontrolada, uso de anticonceptivos orales, la obesidad, ¿vale? Uso de esteroides, quimioterapia o inmunosupresión. O sea, básicamente el paciente con inmunosupresión va a ser
muy predisponente a esta candidiasis. Entonces, los estudios útiles para realizar el diagnóstico de la candidiasis es básicamente el frotis en fresco, donde vamos a encontrar a nivel microscópico hifas. Como les digo, la presencia de estos tres microorganismos, glabrata, tropicalis y crucei, se asocian a candidiasis, vaginal complicada, o también 4 o más episodios al año, síntomas y signos severos y mujeres con inmunosupresión, etcétera, etcétera, ¿sale? El tratamiento para la candidiasis, básicamente vamos a tener tratamiento tópico. El tratamiento tópico va a consistir en miconazol, crema al 2%, una aplicación 5 gramos en la vulva y vaginal durante 7 días. Y ojo, también les pueden preguntar cuál es el tratamiento en la embarazada. Vamos a dar nistatina, óvulos o tabletas vaginales de 100,000 unidades durante 14 días por vía vaginal. A veces hay unos tratamientos que son de candidiasis complicadas, en las cuales utilizamos fluconazol, 150 miligramos una dosis única, o itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por un día. ¿Sale? Entonces ahí viene lo contraindicado en el embarazo, según la GPC, es el miconazol, por eso damos nistatina. Esta fue mi imagen de mi examen nacional. Así venía literalmente este cervix con esta imagen característica. Si ustedes alcanzan a ver los grumos, aquí pueden ver el cuello del cervix y alrededor del cuello pues está la presencia de la cándida, ¿verdad? Entonces, vaginitis por tricomona. Esta vaginitis es por tricomona vaginalis, vaya. Esta vaginitis pues es considerada una infección de transmisión sexual, ¿sale? Por lo que cuando hay una presencia de esta infección, hay que también darle tratamiento a la pareja, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de esta tricomoniasis? Vamos a ver que el flujo se lo van a reflejar como amarillo verdoso, ¿sale? Amarillo verdoso y con presencia de burbujas, ¿sí? Entonces ya hemos estado viendo los diferentes tipos de flujos anormales en estas vaginitis y es muy importante que lo estén tomando, ¿sale? Entonces, flujo anormal de correa amarillenta, verdosa, espumosa o gaseosa, fétida, ¿sale? Con dolor pélvico bajo. Entonces, en toda la mujer hay que investigar otras enfermedades de transmisión sexual. A veces no es la única que llegan a tener la vaginitis por tricomona. Hay que realizarles otros estudios como el estudio o la prueba rápida de VIH o VDRL. Y los estudios más específicos son los que tenemos a continuación, donde pues el más sencillo, y recuerden eso, que a veces el estudio más barato y más sencillo tiende a ser el de elección en las GPCs. En este caso va a ser la microscopía o un frotis en fresco, donde ¿qué vamos a encontrar? La tricomona, ¿sale? La tricomona vaginalis, yo creo que la han visto en sus libros de microbiología. Es una de las características muy frecuentes que les pueden poner el caso con todos los datos y les pueden decir, en la microscopía se encontró esto, diagnóstico, tratamiento, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Como les digo, el tratamiento de elección es metronidazol oral. También vamos a utilizarlo aquí, tanto en vaginosis bacteriana, vaginitis por tricomona. Son los tratamientos de elección. Si se dan cuenta, también podemos utilizar el régimen de 2 gramos, como podemos utilizarlos en vaginosis. Aparte de todo esto, si ustedes están dando la consulta en la práctica clínica, es muy, muy, muy bueno, ¿no? Esta información a veces es de ayuda y muy importante. Durante el embarazo puede administrarse metronidazol 2 gramos en una dosis. Ojo, a veces las guías de práctica clínica tienen datos muy confusos.
a veces nos contraindican, incluso el metronidazol tiene que estar contraindicado el uso por vía oral, más sin embargo el uso por vía vaginal de óvulos de metronidazol puede llegar a estar indicado en estos casos de vaginitis por tricomona. ¿Sale? Y ya nos dice otra recomendación. Recuerden que las recomendaciones en verde son muy fuertes, que son muy estudiadas y son las recomendaciones que dan los encargados de las guías de práctica clínica. Y recuerden que el punto de buena práctica es la flechita naranja, que es lo mejor, ¿no? Entonces debe suspenderse la lactancia en caso de requerir uso de metronidazol por lo menos 12 a 24 horas. Y podrá iniciar después de haber concluido el medicamento. O sea, datos muy relevantes también que nos pueden llegar a preguntar. Y ya para finalizar, la vaginitis por Chlamydia trachomatis es una infección genital originada por una bacteria con afinidad por mucosa, uretra, endocervix, recto, faringe y conjuntiva. ¿Sale? Pero pues aquí estamos hablando más a nivel vaginal. Recuerden que también esta Chlamydia trachomatis es la responsable de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es considerada una ITS, una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo sospechamos? Ante una paciente asintomática o con ardor al orinar, en hipogastrio con prurito y escozor vaginal durante el coito y leucorrea amarillenta. Sale muy probablemente en su caso clínico les venga una paciente que tenga dispareunia, que es ¿alguien sabe qué es dispareunia? Dolor al tener relaciones sexuales. Exacto. Sale, ese es un dato muy importante. Entonces, aunado a la presencia de la dispareunia, el flujo, ¿sale? Eso son los datos para sospechar de la infección por clamidia. Casi esta vaginitis no llega a ser muy preguntada, ¿sale? Es la menos preguntada. Lo más frecuente es que les pregunten candidiasis o tricomoniasis, ¿sale? Pero si les llegan a preguntar, el diagnóstico de clamidia se hace, bueno, lo más, por así decirlo, específico o estudio de elección. O sea, el estudio que se recomienda hacer de primera vez va a ser la detección en las pruebas de ampliación de ácidos nucleicos. Son las pruebas de diagnóstico de clamidia, son las NATs. Casi pues esas no se tienen a realizar, ¿verdad? Pero pues es lo que nos dice la GPC. Y ya, si ustedes pueden ver, y como vamos a ver más adelante, son tratamientos que se utilizan también para enfermedad pélvica inflamatoria, pero vamos a ver otros esquemas. Sin embargo, quédense con este esquema y recuerden que para Chlamydia trachomatis, acitromicina y doxiciclina van a ser los tratamientos de elección en vaginitis. Acitromicina 1 gramo oral en una sola dosis o doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. Y como régimen alternativo, en caso de alguna intolerancia o alergia, eritromicina, levofloxacina u ofloxacina. Como les digo, esta vaginitis no tiende a ser muy preguntada. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. El tratamiento de pareja está indicado en los casos de Chlamydia trachomatis y también en los casos de tricomoniasis, ¿sale? Entonces, estas dos son infecciones de transmisión sexual y se trata tanto a la mujer como a la pareja. Aquí queda, ahí se le fue lo del control prenatal, ¿verdad? Pero es un cuadro típico de que podemos diferenciar las características, la secreción vaginal. Quédense con las características clínicas, ¿sale? Si ustedes dominan las enfermedades por la clínica, créanme que las preguntas del examen se les van a hacer súper fácil, ¿sale? Entonces, si ustedes dominan la clínica de cada enfermedad, los datos y el punto más relevante de cada enfermedad, se les va a hacer muy fácil el examen y cuando identifiquen ese síntoma o ese dato de importancia de la enfermedad, ustedes van a decir, ojo, hasta aquí es esto, ¿vale? Entonces, la secreción vaginal, el olor,
incluso el pH que llega a estar elevado en todas, salen las vaginitis. Los signos típicos, y se me olvidaba decirles, en tricomoniasis hay un dato muy específico a nivel del cervix. ¿Alguien sabe cuál es? Cervix en aspecto de fresa. Exacto. El cervix en aspecto de fresa es un dato que llega a ser muy preguntado. Incluso les pueden poner el cervix en fresa, vaya, literal, y les pueden preguntar el diagnóstico. Entonces, pues les voy a dejar este cuadro para que lo revisen con más calma y creo que ya sería todo. Les dejo la GPC en código QR para que la revisen también, de la cual sacamos los temas. Y no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Entonces, No sé si a ustedes les tocó, pero sigo teniendo esa duda. Una imagen que aparentaba, o sea, creo que la orientación era preguntar infección de transmisión sexual y según yo era como síndrome de Asherman o algo así. No sé si a alguien le tocó. No, no me tocó esa pregunta. A mí no. Ok. Espero responderla con el paso de volver a estudiar. Ok. Gracias. Sí, ahorita, yo la verdad cuando veo así, los temas que ya desarrollé también el tema de control prenatal, les fui desarrollando algunas preguntas que hemos estado viendo, como por ejemplo, el examen, como nos está consumiendo el tiempo, nos desespera y a veces no nos deja leer cuál es Los datos pivote, ¿no? a los datos pivote, ¿sale? Y nos confunde. Por ejemplo, venía una paciente de 36 semanas que te decía que presentaba disuria, poliaquiria y tenesmo, ¿sí? Disuria, poliaquiria y tenesmo y que presentaba también a nivel de vaginal 2 centímetros de dilatación, borramiento del 50%, etcétera, etcétera. Y te ponían el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Amenaza de parto pretérmino. Creo que eso sí vino en mi examen. Amenaza de parto pretérmino más bacteriuria asintomática. Amenaza de parto pretérmino más infección de vías urinarias. ¿Sí? Y las demás no las recuerdo, pero entre esas dos estaba la respuesta. Entonces, ¿ustedes con cuál se quedaban? ¿Con bacteriuria asintomática o infección de vías urinarias? Creo que yo le puse con Ibu. La verdad no me acuerdo Sí. bien del caso, pero creo que le puse con Ibu. Sí, o sea, esa es la respuesta correcta. Era amenaza de parto pretérmino más infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque básicamente, como dice la respuesta, la bacteriuria asintomática, que más adelante la vamos a ver, pues, simplemente hay resultados de laboratorio alterados, pero la paciente no tiene síntomas. En esos casos se da el tratamiento. Pero como les digo, más adelante vamos a estar viendo esos temas y los vamos a ir desarrollando conforme vaya pasando las clases, ¿vale? Entonces, pues creo que sería todo. Este es un tema muy fundamental. Espero que les haya gustado y una duda o alguna pregunta. Así El más o doctor, menos. creo que el doctor César me contestó, o bueno, está como aclarándole del síndrome de Asherman. Entonces, si es por EPI reciente, sería como tal por clamidia. Ok, miren, el síndrome de Asherman. Son las sinequias uterinas, pero yo Así es. tenía entendido que era como por legrado y así. Ajá. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, veo en el ENAM que decía infección asociada o algo así, la verdad no supe qué responder porque no sabía. Entonces, por lo que leo del doctor que dice que es EPI reciente, entonces sería por clamidia. Mire, es que ahí hay un dilema también con enfermedad pélvica inflamatoria. Hay una guía que no nos especifica en sí cuál es El agente más el agente más frecuente. frecuente. Podemos tener Neisseria gonorrhoeae
o gonorrea y clamidia trachomatis. Ujú. En una nos dice que en la guía de práctica original nos dice que la infección es polimicrobiana. Pueden estar incluso los dos. Pero abajo dice que en los estudios que se realizaron Ajá. no se demostró la presencia de Neisseria. Te da a entender que o sea, al menos en la población mexicana se da más por clamidia. Así es. Te dice Entonces, que puede ser que el síndrome de Asherman sea también por causa de clamidia, infección por es clamidia. una EPI. Ajá. Pues mira, yo no he visto que alguien haya comentado acerca de una EPI que haya causado un síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman tiende a ser más causado por legrados uterinos instrumentados, ¿sale? Que es Ujú. lo más mencionado. ¿Sí? Pero por una infección tendríamos que ver el caso clínico. No sé si recuerden más o alguien recuerde más. Pero pues literalmente no te sabría decir porque no me vino esa pregunta. Es que nada más ponían las sinequias. Bueno, venía la imagen de las sinequias. Entonces, cuando yo vi la imagen dije, ay, pues me van a preguntar algo de las sinequias. Ok. Puede ser que te hayan preguntado del síndrome de Fix-Hot-Cortis. Ah, eso no lo desconozco. Sí, que es una complicación asociada a la EPI también. Sí, Ah, pero sí. Ajá, creo que sí también. Bueno, sí, no sé, se parece. Yo pensé que eran sinequias. ajá, pues se ven como adherencias, pero esas adherencias se dan perihepáticas a nivel hepático, que Ah, es el ok. síndrome de Fitz-Hugh-Cortis. Sí, ya lo googleé. ¿Sale? Esa es la Entonces respuesta. Sí, esa fue. Esa vino en mi examen igual. Ah, y Sí, yo venía. pensando en las sinequias Venía, creo que era el inciso de. uterinas. Pero no sé si me acuerdo que venía en inglés porque también me vino esa. Sí. Ajá. ¿sale? Entonces Ah, ok. esa era la respuesta. Entonces dije, sinequias asociadas a EPI, dije, no, pues entonces son el síndrome de Fitz-Hugh. Entonces, Oh, ya. pues eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen, viene incluso en la GPC, Mm, qué ¿sale? triste. Sí, gracias. Entonces, no se preocupen y pues creo que, ¿qué tal les pareció la clase? Más o menos así la vamos a ir haciendo, ¿va? Ok, Sí, sí. entonces, no sé, Gracias. ¿alguien tiene alguna duda con el temario? Hay algunos que me están diciendo que no pudieron ver la clase. No se preocupen, la vamos a dejar grabada para que la vean y la revisen. Gracias, doctor. Gracias. Sí, no se preocupen, miren, ustedes, todo esto les va a servir para incluso cuando yo sé que van a ser residentes y les va a servir para cuando empiecen a dar sus clases, porque créanme que lo más fácil de este proceso es pasar al examen, de verdad. Es lo que decía. ¿Sí? Entonces, pues ya no sé si tengan alguna duda, vamos a dejar el temario de cirugía para que mañana empecemos, ¿vale? Sí, está bien. Perfecto. Ok, entonces, pues vámonos y el último hace la clase siguiente. Bueno, Sale, entonces, saludos doctores, muchísimo gusto, qué gusto que estén aquí y vamos a estudiar hasta lo que no se pueda, ¿vale? vale, igualmente. Vale, Ok, gracias. entonces Adiós. nos vemos en la próxima clase que es mañana, igual a las 7, ¿va? Sale, hasta mañana. Ok, bye. Órale, hasta Ah, luego. ¿cómo me salgo? Donde dice lip